el profesor Giancarlos y hoy estamos iniciando la primera clase virtual. ¿De qué curso estamos hablando? Pues el curso de historia, ¿ya? Lo que vamos a hacer, digamos, en este primer video es un pequeño repaso de lo que ya hemos venido avanzando en estos últimos días, ¿ya, chicos? Ahora, ¿con qué vamos a comenzar? Con la clase de la prehistoria, ¿ya? Con la clase de la prehistoria. Profesor, nosotros ya hemos avanzado en este tema, pero quiero que me refresques un poquito la memoria. ¿Qué era prehistoria? Vamos a recorrer un poco, ¿estamos? Mira, la palabra pre significa antes de, ¿ya? La palabra pre significa antes de. Antes de. ¿Antes de qué? Antes de la historia. Entonces la prehistoria significa antes de la historia. Antes de que parezca la historia, estuvo antes la prehistoria. La prehistoria. Profesor, ¿por qué lo llamaron la prehistoria? La prehistoria, ¿cuándo se da la prehistoria? Cuando aparece la aparición del hombre. Ya, esta aparición del hombre se da hace 2.500.000 antes de Cristo. ¿Ya? 2.500.000 antes de Cristo. Profesor, ¿y cómo así se produce el hombre? ¿De la noche a la mañana? ¿Hubo alguien que lo creó? ¿Cómo así aparece el hombre? Mira, hay muchas teorías acerca de la aparición del hombre, ¿ya? Hay muchas teorías acerca de la aparición del hombre, pero hay una teoría en especial en la cual muchos científicos ya están aceptando. ¿Cuál es? La teoría de Charles Darwin, ¿ya? La teoría de la evolución de las especies, en la cual básicamente esta teoría nos indica que una especie va a ir evolucionando, porque esta especie se va a adaptar a su medio, en el medio en el cual habita. Entonces, una especie que se adapta al medio geográfico donde está viviendo, puede llegar a evolucionar. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo aparece el hombre? Tenemos que tener en cuenta sus antecesores de este Homo, ¿ya? Del hombre. ¿Cuáles son? Básicamente, o el más conocido se llama Australopithecus. Se dice, digamos, que los antecesores del hombre eran los primates, ¿ya? Estos habitaban en árboles, ¿ya? Habitaban en árboles. Y como estos primates se ubicaban en la geografía africana, y cuando hubo, digamos, una escasez de lluvias, una escasez, digamos, de humedad, estos primates que vivían en los árboles se fueron obligados a bajar a tierra firme. Bajando a tierra firme, estos primates se tuvieron que adaptar a su medio. Se olvidaron de comer frutas para ahora consumir carne, ¿ya? Para ahora consumir carne. Estas especies fueron evolucionando hasta convertirse en una especie de primate llamado Australopithecus. El Australopithecus era, digamos, acá vas a tener una imagen del Australopithecus en la cual evidencia digamos, clara evidencia de que parece un primate, porque está lleno de pelos, pero hay una particularidad. Este tipo de primate andaba de forma bípeda, o sea, ya caminaba en dos extremidades, de forma bípeda. Y otra particularidad de este primate era que ya era, digamos, un primate que consumía carne, que se devoraban las carnes. Pero profesor, ¿cómo cazaba las carnes el Australopithecus? Pues el Australopithecus básicamente agarraba una piedra, miraba el animal y lo lanzaba. Agarraba una piedra, agarraba el animal que iba a consumir y lo lanzaba. Por lo tanto, esa precariedad de la caza que lo practicaba el Australopithecus, digamos, no le muestra una evidencia, digamos, clara de que ya sea, digamos, un homo o un hombre en sí, pero sí forma parte de una especie llamado el homínido. Entonces, tenemos acá el Australopithecus, el antecesor del hombre. ¿Quién es el Australopithecus? Un homínido, no mono. Aquellas personas que dicen que nosotros somos antecesores del mono, no es cierto, ¿ya? Eso no es cierto. Nosotros somos antecesores del homínido, ¿estamos? Entonces, este Australopithecus, este homínido, ya se dedicaba a cazar de animales, pero de forma precaria.
Pero pasando los años, aparece una especie de homo, en la cual va a fabricar las primeras herramientas de piedra. ¿Qué homo va a ser? El Homo habilis. Homo significa hombre, habilis viene de hábil, hombre hábil, Homo habilis. Este Homo habilis va a ser, digamos, uno de los primeros hombres en la Tierra. ¿Y por qué es considerado, el Homo habilis uno de los primeros hombres en la Tierra? Porque este ya va a fabricar sus propios instrumentos de piedra. Sí, ellos van a fabricar sus propios instrumentos de piedra. Y como ellos ya fabricaban sus propios instrumentos, entonces se da la categoría ya de hombre, de homo. ¿Ya? Profesor, ¿por qué se le da la categoría de homo a este Homo habilis? Porque ya fabricaba sus propios instrumentos de piedra. Tú te preguntarás, ¿qué tipo de animal que existe hoy en día fabrica sus propias herramientas de piedra? Nadie, ni un animal fabrica sus propios instrumentos de piedra. Nadie, ninguno. Por lo tanto, esa especie ya era una especie diferente. Ya era una especie, digamos, muy diferente al resto del que había. Por eso se le asignaron el Homo. Ya era un hombre. Los primeros homos, Homo habilis. Profesor, entonces, ¿qué etapa se está iniciando? La etapa de piedra. ¿Por qué la etapa de piedra? Porque todo lo que se fabricaba estaba hecho de piedra. La piedra era el primer material en la cual el hombre trabajaba. El hombre trabajaba todo con piedra, ¿ya? El primer objeto en la cual el hombre fabricaba sus instrumentos, básicamente era de piedra. Y acá dice, ¿no? ¿Es la etapa más larga de la historia? Sí, es la etapa más larga que nosotros tenemos de la historia. Recuerda que la aparición del hombre se da hace 2.500.000 años antes de Cristo, ¿ya? Profesor, ¿con esto inicia la prehistoria? Con esto inicia la prehistoria. Pero debemos tener en cuenta algo, ¿ya? Mira, la prehistoria se divide en tres, ¿ya? En tres partes. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Hay que conocer un poco las palabras para no confundirnos con los conceptos. Mira, paleo significa antiguo, lítico, piedra. Paleo, antiguo, lítico, piedra, ¿ya? Entonces, profesor, ¿qué significa paleolítico? Antigua piedra. Paleolítico significa antigua piedra, ¿ya? Después viene el mesolítico. Meso, medio. Lítico, piedra. ¿Qué significa mesolítico? Media piedra. ¿Estamos? Después sigamos, mira. Neolítico. Neo, nuevo. Lítico, piedra. ¿Qué es el neolítico? Nueva piedra. Entonces tenemos las tres partes: paleolítico, mesolítico y neolítico. Estamos en la edad de piedra, porque todo se utilizaba en todos estos tres momentos, o en estas tres partes de la prehistoria, se utilizaba la piedra como principal objeto en la cual nosotros elaboramos nuestros principales instrumentos. ¿Estamos? Ahora, en el paleolítico, en la cual acá me quiero concentrar un poco, en el paleolítico hay tres periodos, ¿ya? Tres periodos: inferior, medio y superior. Paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior, ¿ya? Este paleolítico se divide en tres. Entonces, en el paleolítico se va a dar la famosa proceso de hominización, ¿ya? En el paleolítico se va a dar el famoso proceso de hominización. Y profesor, ¿qué es el proceso de hominización? El proceso de hominización es la etapa en la cual este homo o estos primeros hombres van a ir evolucionando. Sí, nosotros vamos a ir evolucionando. Las características que tenemos hoy en día, las que tienes tú, las que tienes tus familiares, las personas que tú conoces, las características que tenemos hoy en día no fueron las características que tuvimos en un principio. No, tuvimos características diferentes, éramos de formas diferentes. Ahora, lo que somos hoy día fue gracias a una evolución, pero no una evolución que sucedió de la noche a la mañana, no, sino una evolución que pasaron millones de años para poder adaptarnos y tener, digamos, esta estructura o esta imagen que tenemos hoy en día, como especie de homínido, ¿ya? O como especie de homo, o como una especie de animal, la cual nos caracterizamos de otras especies que existen a nuestro alrededor.
¿Sí, chicos? Entonces, el proceso de dominización es el proceso en el cual este homo o este primer hombre va a ir evolucionando, Recordamos algo, profesor, ¿y dónde se da todo esto? ¿En qué continente surge todo esto? Todo este proceso de dominización o este antecesor del hombre, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? Del continente africano. El continente africano es donde se va a iniciar ese proceso de dominización. En el continente africano es donde se va a iniciar esta evolución de los primeros hombres, ¿ya? Entonces, es por eso que África es considerada como ¿qué? La cuna de ¿qué? De la humanidad. La cuna de la humanidad. ¿De chicos? África es considerada la cuna de la humanidad porque porque el inicio del proceso de dominización se va a dar ahí, en África. Entonces sigamos. Mira, tenemos el antecesor de nosotros, el antecesor del hombre, que es el Australopithecus, un tipo de homínido que cazaba ya, pero de forma precaria. No fabricaba instrumento alguno, solamente cogía una piedra y lo lanzaba. Pero el primer Homo que fabrica ya primeros instrumentos es el Homo habilis. Y el Homo habilis va a abarcar en el Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior va a estar el Homo habilis, ¿ya? Este Homo habilis, toda, digamos, su adaptación se va a dar en el continente africano. En todo el continente africano se va a adaptar el Homo habilis. Estamos en el continente africano. El Homo habilis no va a salir del continente africano, sino toda su evolución se va a desarrollar ahí, el Homo habilis. Ahora, gracias a esto se van yendo, el Homo habilis se va adaptando al medio. Su principal forma de supervivencia es la caza, su principal forma de supervivencia es la caza. Como ya fabricaba instrumentos de piedra, claro, unos instrumentos de piedra precarias, básicas, pero ya le permitía cazar animales, Profesor, ¿qué animales estaban en esta época? Era la época de la megafauna. Época de la megafauna, ¿qué significa, profesor? Mega, grande. Fauna viene digamos, de los tipos de animales que existen. Entonces, había grandes tipos de animales. Megafauna, grandes animales. ¿Por qué había grandes animales, profesor? Porque estábamos en un tiempo climático llamado el Pleistoceno. ¿Ya? El Pleistoceno. Toda esta etapa de acá se da en el tiempo climático llamado el Pleistoceno. ¿Pero qué es el Pleistoceno? Más conocido como la era de hielo. ¿Ya? Más conocido como la era de hielo. Profesor, eso me hace recordar a una película que yo he visto. Sí, me imagino qué película es. Es la misma como se llama esto, la era de hielo. ¿Qué personajes están en esa película? Un mamú, ¿qué más? Un tigre diente de sable y un oso perezoso. Y otros personajes que son, digamos, animales que realmente existieron en esa época. Sí, el mamú, el tigre diente de sable, el oso perezoso gigante y después otros tipos de animales más que estuvieron en esa época. O sea, eran animales grandes, inmensos, pero que el hombre tuvo que adaptarse y tuvo que organizarse de la mejor manera para poder capturarlos. Sí, entonces el hombre se administraba a través de bandas. Entonces, ¿qué es una banda, profesor? Una organización de personas en la cual no solamente incluía un tipo de familiar o una persona con su familia, no, sino que organizaban varias familias para poder cazar, ¿ya? Para poder cazar. Profesor, ¿y solamente cazaban? No solamente cazaban, sino también recolectaban. Y también se podía pescar. Si se encontraban en un espacio geográfico cerca de un río, podían pescar. Entonces tenían tres formas de subsistencia: caza, recolectar y la pesca. ¿Ya? Tres formas de subsistencia. Y ahora, ¿qué pasaba cuando se acababa, digamos, los alimentos que había a su alrededor? ¿Qué pasaba? Que los animales que existían en ese momento se agotaban por tanta caza. Pues si ya no había animales en su sector, pues se movilizaban a otro lugar. Se iban a diferentes lugares. O sea, si yo estaba acá y me devoraba los animales que estaban a mi alrededor, recogía los insumos que estaban a mi alrededor, pues se agotaban, pues yo me tenía que ir a otro lugar. Entonces eran personas que se movilizaban de un lugar a otro. O sea, eran nómadas. ¿Qué es un nómada, profesor? Un nómada
es las personas que se van de un lugar a otro. Personas que se van de un lugar a otro. ¿Estamos? Entonces tenemos algunas características que tú tienes que saber. Número 1, cómo sobrevivían a través de la caza, pesca y recolección. Profesor, cuando se agotaba en un espacio todo esto, se iban de un lugar a otro. O sea, eran nómadas. ¿Y dónde habitaban? En cuevas. Habitaban en cuevas. ¿Cómo vivían? En bandas. En bandas. Estamos. Entonces tenemos al Homo habilis, ¿ya? Al Homo habilis. Este Homo habilis se adaptó en diferentes espacios, pero después surgieron, a partir de este Homo habilis, surgieron otras especies más, en la cual va a destacar el Homo erectus. El Homo erectus. Profesor, ¿y qué características va a tener el Homo erectus? Una de las principales características del Homo erectus es el primer Homo que ya va a andar 100% erecto. Van a dejar andar de esta manera para andar totalmente erectos. Entonces, por eso es su nombre, ¿no? Homo, que es hombre, erectus, que es erecto. Hombre erecto. Este Homo erectus es el primero de salir del continente africano. O sea, el Homo erectus va a salir del continente africano para, digamos, apropiarse de los territorios de Asia. Sí, esos Homo erectus se van a ir al continente asiático a seguir, digamos, migrando de un lugar a otro, ¿no? Recuerda que son nómadas y se iban de un lugar a otro. Entonces llegaron hasta Asia. Homo erectus va a descubrir un importante descubrimiento que también va a cambiar totalmente la forma del hombre o la forma del Homo. ¿Qué descubrimiento va a ser el Homo erectus que va a cambiar totalmente la forma del Homo? ¿Cuál va a ser? Pues el fuego. El fuego va a ser uno de los inventos de mayor grandeza en esta época. ¿Por qué? Porque el hombre ya va a dejar de comer carne cruda, y va a pasar a comer carne cocida. Sí, carne cocida. Ahora, profesor, entonces, el cráneo del Homo habilis era enorme. ¿Por qué? Porque tenía que rasgar las carnes. Y los colmillos también eran inmensos porque tenían que rasgar la carne porque eran crudas. En cambio, ahora, el cráneo del Homo erectus va a variar totalmente al cráneo del Homo habilis. ¿Por qué? Porque como ya cocía las carnes, su mandíbula se va a encoger. Su mandíbula va a coger. ¿Por qué? Porque ya no va a rasgar la carne, sino la carne lo van a consumir de la mejor manera, ¿no? Y lo van a rasgar suavemente. Lo van a rasgar suavemente. Y todo esto gracias al fuego. Entonces tenemos dos tipos de homos que estamos viendo en estos momentos. Homo habilis y Homo erectus. Y así se acaba el periodo del Paleolítico inferior. ¿Qué homo está en el Paleolítico medio? El Homo que se desarrolla en el Paleolítico medio es básicamente conocido como el Homo neandertal. Este Homo neandertal se va a ubicar geográficamente en Europa. Básicamente en el país que actualmente es Alemania. ¿Ya? Si tú te das cuenta, si tú miras en el mapa, el país de Alemania está ubicado un poco al norte de Europa. Entonces ahí, en esos tiempos del Pleistoceno, era de hielo, hacía un frío infernal. Por lo tanto, necesitaban cubrirse del frío. Entonces, profesor, ¿y cómo se cubrían de frío? Utilizaban los pieles de los animales que cazaban. ¿Cómo qué tipo de animales cazaban, profesor? Pues ya te mencioné los animales que había en esa época. Cazaban al mamut, cazaban el tigre diente de sable y cazaban al conocido oso perezoso gigante. Profesor, ¿y solamente lo cazaban para comer? No, ya no solamente lo cazaban para comer, sino también lo cazaban porque utilizaban con ellos sus pieles para cubrirse sus cuerpos, ¿ya? Y también utilizaban sus huesos para también crear otros tipos de instrumentos, o como pequeños cuchillos, etc. ¿Ya, chicos? Ahora, profesor, aparte de habitar, aparte de cazar estos grandes animales para poder cubrirse del frío, ¿qué otras características, tenían estos Homo neandertales? Pues estos Homo neandertales, pues tenían una característica o un cuerpo más grueso, más tosco, ¿ya?
más tosco. Y es considerado el primer Homo sapiens, ¿ya? El primero Homo sapiens. Profesor, ¿y qué significa Homo sapiens? Homo o hombre que piensa. Homo sapiens, homo que piensa. Entonces, el primer Homo sapiens es el Homo neandertal. El Homo neandertal. El Homo neandertal. Profesor, aparte de todo eso, ya tenían, digamos, pensamientos religiosos. Ya tenían pensamientos religiosos. ¿Por qué? Porque ya ellos podían enterrar a sus muertos. Podían enterrar a sus muertos y tenían un lenguaje articulado. O sea, ya se podían comunicar entre sí. Ya se podían comunicar entre ellos. Por lo tanto, tenían un lenguaje articulado. Ojo, no existía la escritura, pero sí se podían ya comunicar entre ellos. Profesor, existieron los primeros tótems, ¿ya? ¿Y qué son un tótem? Un tótem es, digamos, un objeto en la cual es un objeto o una imagen en la cual es alabado por muchas personas. Ya es alabado por muchas personas. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, digamos que yo pongo acá la Virgen, una Virgen, y yo alabo, lo rezo todos los días a la Virgen. Esa Virgen para mí sería mi tótem, ¿ya? Mi tótem. O sea, un tótem es un objeto o una imagen en la cual el hombre le muestra una cierta de alabanza, una cierta de creencia, una cierta creencia a ello, ¿ya? Entonces, profesor, ¿cuáles son los primeros tótems de esa época? Los primeros tótems de esa época eran, digamos, imágenes hechas de piedra. Ellos creaban sus propios dioses, ¿ya? Creaban sus propios dioses. Podía ser el dios un trueno, podía ser el dios, digamos, el cerro, podía ser un dios, un animal, o un animal amorfo. Ellos creaban sus propios dioses, y esos dioses los esculpían un poco en piedra, y después eran, digamos, ellos lo mismo lo alababan, ¿ya? Esos creaban sus propios tótems, ¿ya, chicos? Ahora, después del Paleolítico Medio, pasamos al Paleolítico Superior. En el Paleolítico Superior se da o se establece otro tipo de Homo, ¿ya? Más conocido como Homo sapiens sapiens. O sea, hombre que piensa. Homo sapiens sapiens, hombre que piensa, dos veces. O más conocido como Homo de Cro-Magnon. ¿Por qué también le dicen Homo de Cro-Magnon? Porque en la ciudad de Cro-Magnon es donde encontraron los restos de estos Homo sapiens sapiens, ¿ya? Este Homo sapiens sapiens, aparte de tener las características de un hombre neandertal, va a desarrollar otras actividades que, digamos, que va a engrandecer o va a enriquecer su forma de pensar. ¿Cuál es, profesor? El arte rupestre. ¿Qué es un arte rupestre, profesor? Es el arte, o son dibujos o imágenes que ellos elaboraban en las cuevas, como estos de acá, mira, en las cuevas. Esos tipos de imagen que elaboraban en las cuevas eran, digamos, propios de su vida cotidiana. O sea, en esas artes rupestres se podía encontrar, digamos, imágenes como hombres cazando, ¿ya? Entonces, muchas de las personas que han estudiado, digamos, estos tipos de restos dejados por esos tipos de homínidos, se cree que era también parte de sus creencias religiosas, ¿ya? Era parte de sus creencias religiosas, pues muchos creían que después de dibujar esa imagen en la cueva, ellos tocaban la imagen o agarraban una piedra y tiraban la piedra sobre la imagen, porque tenían la creencia de que si hacían eso antes de cazar, ellos podían regresar con vida a sus cuevas. ¿Ya? Ellos podían regresar con vida a sus cuevas. Y profesor, ¿quiénes elaboraban estas artes rupestres? Pues eran los chamanes de la banda. Los chamanes, o sea, las personas que creían o tenían un conocimiento religioso superior a los demás, ¿ya? Entonces, mira, sus creencias míticas se había desarrollado un poco más que los homos neandertales, ¿ya, chicos? Otra cuestión en la cual, digamos, el Homo sapiens sapiens se caracteriza, pues, sus esculturas, ¿ya? Las esculturas, ya fabricaban esculturas, ¿ya? Ya se fabricaban esculturas, y una de las esculturas más famosas encontradas en este periodo es la mujer de Venus, ¿ya? La mujer de Venus, que va a aparecer acá, mira, la mujer de Venus. Entonces, esas son las principales características del Homo sapiens sapiens.
Pero una principal es que el Homo sapiens sapiens va a poblar todo el mundo. ¿Ya? El Homo sapiens sapiens va a poblar todo el mundo. Profesor, repito, ¿por qué se daban las migraciones? ¿Por qué se daban las migraciones constantemente? Porque ellos eran nómadas, se iban de un lugar a otro. Después de abastecerse de alimento, después de cazar, después de recolectar lo suficiente en un territorio, se iban a otro lugar. Y ellos, el Homo sapiens sapiens es el primer Homo que va a poblar todo el mundo, incluyendo el continente americano, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Va a poblar también el continente americano. ¿Y en qué etapa se da eso, profesor? En la etapa del Paleolítico en la etapa del Paleolítico Superior. En la etapa del Paleolítico Superior. Profesor, ¿y cómo usted sabe todo esto? ¿Cómo usted, digamos, tiene conocimiento de que existieron estos tipos de homos? Por las evidencias arqueológicas, ¿ya? Todo esto surge a partir de las evidencias arqueológicas que dejaron estos tipos de homínidos, ¿ya? O estos tipos de homos. Todo esto se da por las evidencias arqueológicas, por sus instrumentos, por los huesos encontrados, y etcétera, etcétera de cosas, evidencias que muestran la existencia de estos homos, Es por eso que la arqueología es muy importante. La arqueología es muy importante para el estudio de la historia. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos acá esta etapa del Paleolítico. Ahora, después pasamos al Mesolítico, al Neolítico. El Mesolítico, ya le dije, media piedra. En el Mesolítico aparece una actividad muy importante, que es la horticultura. Se va a dejar un poquito la actividad de la caza y de la recolección para pasar a la horticultura. Una agricultura, digamos, precaria, sin muchos instrumentos, ¿ya? Básicamente dependiente de la naturaleza. ¿Ya, chicos? Acá en el Mesolítico. Y el tiempo climático en el Mesolítico va a ir cambiando. Se va a dejar el Pleistoceno para pasar al Holoceno. Profesor, ¿pero cuánto tiempo más o menos duró todo este proceso de hominización? Del 2.500.000 a.C. hasta 3.000 a.C. O sea, esta parte de acá es la parte, esta parte de acá abarcó miles o millones de años para llegar a la etapa del Paleolítico Superior, ¿ya? Después tenemos al Mesolítico, después tenemos al Neolítico, donde va a aparecer la agricultura, la ganadería y el comercio, que eso lo veremos próximamente. ¿Ya, chicos? Y aparece la edad de los metales. Y en intermedio de la edad de los metales va a aparecer algo que va a cambiar totalmente la perspectiva de la historia, que es la aparición de la escritura. Y cuando aparece la escritura, vamos a dejar de ser prehistoria para pasar a ser historia. ¿Por qué cuando aparece la escritura se comienza la historia, profesor? Porque gracias a la escritura nosotros podemos dejar evidencia escrita de nuestros conocimientos, de nuestras formas de pensar. Profesor, ¿la escritura de ese entonces era la escritura que tenemos hoy en día? Pues no. Las primeras escrituras eran a través de imágenes. Las primeras escrituras eran a través de imágenes, en las cuales se podían comunicar un cierto conocimiento, una cierta información. Es por eso que cuando aparece esto, se deja de lado la prehistoria y comenzamos con la historia. Se va dejando de lado los usos de la piedra para utilizar básicamente los metales, ¿ya? Básicamente para utilizar los metales, como el inicio del cobre, como la edad del cobre, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, espero que esto les haya servido como un panorama general de lo que hemos avanzado hasta este momento. Ya la próxima clase veremos con más detalle otros temas. Nos vemos.